Hoy vamos a detenernos entonces en estos textos donde nos habla también de las dificultades que estaba pasando la iglesia del Señor. Dificultades no pocas, principalmente una fuerte ya agresión física contra la iglesia del Señor. Y el texto sagrado nos dice que Herodes, sencillamente, para mantener políticamente a los judíos bajo control, y decidió darles un gusto a ellos. Y como los judíos estaban prácticamente como nación contra el Evangelio de nuestro Señor, decidió entonces nada más, nada menos que matar a uno de los discípulos del Señor, a Jacob, hermano de Juan. Y como esto le agradó a la gente, el gustito que tenían los judíos, el gusto que tenían, y después le hacían sepulcros y los adornaban. Como esto agradara también a los judíos, dice el texto, también quiso perjudicar a Pedro, lo puso en la cárcel. El Señor de allí lo libró. El primer texto que nosotros tenemos aquí dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. No solamente fue Jacobo y Pedro, sino varios de los discípulos del Señor. Quisiera antes de iniciar detenerme porque me llama la atención a mí un poco la figura del rey Herodes. Herodes, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, preguntamos entonces, ¿cuántos Herodes hubieron? ¿O hubo solamente un Herodes? ¿O hubieron varios Herodes? Bien, hubieron seis personas que tuvieron esta designación. El nombre Herodes viene de la raíz de la palabra héroe. ¿Ya? De la palabra héroe deriva Herodes. Literalmente Herodes significaba un hombre que era heroico, ¿ya? Valiente, guerrero. Y ellos surgieron porque Herodes no es un nombre personal, no es un nombre de una persona, es el nombre de una dinastía, ¿ya? Y estos surgieron específicamente en el periodo interbíblico, en la época de los macabeos. Ellos empezaron a gobernar, siendo que en la estructura política en aquellos días estaba el imperio. Israel había sido conquistado bajo el imperio entonces de Roma. Roma colocaba a sus gobernadores de acuerdo a lo que ellos establecían. Tenía, por ejemplo, estaba entonces el emperador, que en el periodo ese bíblico hubieron por lo menos 4, ¿ya? Augusto César, y tenemos otros. Y después nosotros tenemos a Augusto César, que era bastante conocido, que él estaba gobernando en los días que nació Jesús. Después vino Tiberio César, después tuvimos a Claudio César y después tuvimos a Nerón. Estos eran los emperadores, gobernaban desde Roma. Los días en que nació Jesús fueron días muy difíciles, políticamente hablando, muy, muy duros, porque estos gobernantes eran extremadamente crueles. Mataban hijos, mataban esposas, mataban a la madre. Si alguien amenazaba el gobierno, mataban. Sencillamente eso. Usted se dará cuenta que uno de los Herodes, cuando oyó que Jesús, el rey, iba a nacer, buscó de cualquier forma matarlo. Y se dio cuenta que no pudo matarlo, mandó a matar a todos los niños de la ciudad.
para certificarse que su reino no sería amenazado. Entonces, los Herodes era una dinastía, como por ejemplo tenemos en el Antiguo Testamento Faraón, tenemos varios faraones, ¿ya? También tenemos la figura de Herodes y de los Herodes y también de los Césares, que también era una dinastía. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos por lo menos 6, ¿ya? Tenemos 6 que no son mencionados. Tenemos Herodes el Grande, ¿ya? Fue llamado el Grande porque fue un hábil constructor, construyó acueductos y también su obra magistral fue el templo, llamado el templo de Herodes. Herodes el Grande. Fue este que estaba gobernando cuando nació Jesús. Tuvo a 3 hijos, ¿ya? Estuvo a 3 hijos de mujeres diferentes, pero eran sus 3 hijos. Tenemos luego a Herodes Antipas, que también este mismo Herodes Antipas fue llamado Herodes tetrarca, ¿ya? Gobernaba 4 provincias, de ahí que proviene este nombre tetrarca. Tenemos también al tercer Herodes, que es Herodes Arquelao. ¿Ya? Tenemos Herodes el Grande, tenemos Herodes Arquelao, ¿ya? Tenemos Herodes Antipas. Este Antipas fue exactamente el que, también llamado tetrarca, que fue el que ejecutó a Juan el Bautista. ¿Ya? Era llamado Antipas, pero también era conocido como Herodes tetrarca. Ahí tenemos después a su hermano, le quitó la esposa a su hermano, medio hermano, ¿ya? Aquí ahí tenemos Herodes Felipe tetrarca, también llamado tetrarca. Luego tenemos a Herodes Agripas I, ¿ya? Que es el que aparece en este texto, ¿ya? Sobrino de Herodes Antipas, ¿ya? Fue quien le dio muerte a Jacobo, colocó a Pedro en la cárcel. Y su muerte fue trágica, porque un ángel de Dios ejecutó una orden y le pasó la espada por su vientre y murió en público comido de gusanos, como nosotros iremos a ver un poco más abajo, más adelante. Y después tenemos este Herodes entonces que encontramos aquí en este capítulo 12, ya uno es Herodes Agripa I, ¿ya? Y después tenemos la figura de Herodes Agripa II, ¿ya? Que era hijo de Herodes Agripa I. Sus hermanos o hermanas fueron Berenice, que aparece en el libro de Hechos, y Drusila. Fue Herodes Agripa II, fue a quien Pablo le predicó el Evangelio y él en un momento dijo: por poco me persuades a hacerme cristiano. ¿Ya? Tenemos ahí aproximadamente 6 Herodes que estuvieron en el periodo del Nuevo Testamento. Herodes el Grande, Herodes Arquelao, Herodes Antipas, Herodes Felipe tetrarca, Herodes Agripa I y Herodes Agripa II. Característica de estos hombres: eran constructores, les gustaba la construcción, eran pomposos, la misma cosa que los faraones. Tenían una obsesión por grandes obras. Y estas obras incluso permanecen, algunas de ellas, hasta los días de hoy. Los Herodes, esta dinastía también se caracterizaban por grandes obras que ellos hacían y eran muy, muy crueles, sanguinarios, eran inmorales, reconocidamente inmorales. Y por cualquier cosa ellos sencillamente mandaban a matar. Aquí, por ejemplo, cuando dice el texto sagrado,
que fue leído en el devocional, que Pedro estaba preso y el ángel del Señor sacó a Pedro de la cárcel y lo libró al otro lado de la calle, y Pedro fue y anunció esto a sus hermanos. Pero cuando este Herodes Agripa mandó a llamar a Pedro, no estaba en la cárcel, y él llegó y interrogó a los vigilantes que estaban allí, que lo estaban custodiando. Dijeron: nosotros no sabemos. Entonces, muerte para todos los que están allí, que están vigilando, muerte para todos. Y sencillamente de esa forma y de esa manera. En este momento, este Herodes sencillamente quiso, porque el objetivo también de estos reyes, ¿ya?, era mantener a los judíos bajo control, para que no llegasen malas noticias a Roma, ¿ya? Así entonces más o menos funcionaba esta estructura política. Teníamos a César, teníamos a los Herodes, pero también en el Nuevo Testamento aparece la figura de un tal de Poncio Pilato, que él era un procurador de Roma, que si era procurador, entonces era un oficial de caballería encargado de algunas provincias menores de Israel y del imperio. Estaba directamente sujeto al emperador. Poncio Pilato es considerado un hombre de carácter muy débil y de poco poder político. Ahí tenemos más o menos entonces la estructura. Arriba estaba César, Herodes, que gobernaban las provincias, y también tenemos la figura de Poncio Pilato. Allí, en ese contexto, nació Jesús. Más adelante, en ese contexto, nace la iglesia del Señor. Y la iglesia creció, floreció, prosperó, y el Evangelio ha llegado hasta nosotros. En el día de hoy, entonces, para iniciar, me gustaría hablar un poco sobre esta misteriosa providencia de Dios, o la extraña providencia de Dios para con los suyos. La iglesia, en primer lugar, podemos, al ver estos textos de Hechos 12, podemos ver que la iglesia en sus primeros días siempre sufrió con la crueldad de sus gobernantes. La política nunca fue empática, nunca tuvo empatía con el cristianismo bíblico. Con el cristianismo profano, sí, como nosotros lo vemos hoy. No necesito decir nombres. Pero con el cristianismo bíblico, la política siempre ha tenido problemas. Nosotros nunca hemos sido beneficiados. Y un tiempo en que la iglesia fue beneficiada por el rey o por el emperador fue una tragedia para la vida espiritual de la iglesia. Recordarán ustedes la figura post-bíblica de Constantino, que fue gobernador y jefe de la iglesia, y quedó la escoba en la iglesia. Sencillamente, quien nacía en el imperio era considerado cristiano. Fue un caos como nunca para la iglesia. Pero en tiempos normales, la iglesia siempre ha vivido días difíciles, con la crueldad de sus gobernantes. Por ejemplo, tenemos Herodes el Grande, que quiso matar a Jesús. Y no pudiendo hacerlo, mató a todos los niños, ¿ya?, en aquella región. Herodes Tetrarca ejecutó a Juan el Bautista, porque le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodes Agripa I ahora, entonces, decidió matar a Jacobo. Sencillamente matarlo. Preguntaremos nosotros, pero el Señor es fiel, nos ama. ¿Por qué el Señor permitió eso? ¿No tuvo poder para retenerlo? Tiene, como lo iremos a ver abajo, el poder de Dios lo va a aniquilar, pero un poco más. Pero antes que Dios lo aniquilara, Dios entonces permitió que uno de los suyos muriera
de una forma cruel. Jacob murió entonces por la espada de Herodes. Inmediatamente vamos a tomar algunas lecciones frente a las dificultades que pasa la iglesia a través de la historia. Primero, la iglesia siempre ha enfrentado dura oposición en este mundo. Y eso no será diferente. Y no nos debemos asustar con esto o admirarnos con esto. La iglesia del Señor, estamos hablando de la iglesia verdadera. Los fieles discípulos del Señor siempre han enfrentado oposición en este mundo. Nosotros nunca hemos sido aplaudidos por el mundo y tampoco podría hacerlo. Si hicieron lo que hicieron con el Maestro, ¿qué se espera de nosotros? Si hicieron de Él el árbol poderoso y extraordinario, la luz de este mundo, hicieron lo que hicieron, nosotros harán leña, nos harán leña picada, nos vamos a transformar en astillas, porque a nuestro Señor también lo mataron. Y a veces a la iglesia le ha tocado vivir momentos duros con sus gobernantes. En el día de hoy, ¿qué podríamos decir? Es una lección importante. Animémonos. Anímese, hermano. Usted mira el gobierno, mira la moneda en Santiago. ¡Qué gobierno cruel, corrupto! Que está legislando a favor de la homosexualidad y de toda la tendencia mundial. Anímese. El cristianismo floreció en un mundo romano, donde la mayoría de los emperadores eran mucho más malos que nuestros más temidos gobernantes. Usted puede imaginar hoy cómo la iglesia cristiana verdadera, los verdaderos discípulos del Señor, están viviendo hoy en Venezuela, y justamente hoy, en este día, domingo, nosotros estamos bendecidos. O el gobierno ha lanzado mano de alguno de nosotros. Voy a buscar al cabecilla de los calvinistas, que está levantando la mano, ¿ya?, contra nosotros. Lo máximo que podrían hacer es colocar bajo tras las rejas al pastor Soto. Pero el pastor Soto no nos representa. En su totalidad, no nos representa. En el sentido, el discurso está bien. El método está completamente equivocado. El método tiene que ser bíblico. Tiene que ser bíblico. Y si no es bíblico, empaña el mensaje. Entonces, en comparación con lo que nosotros vivimos hoy, con lo que vivieron otros hermanos en la historia, nosotros debemos estar animados y dar gracias a Dios que por lo menos tenemos libertad de culto. Otra lección que nosotros podemos aprender de esta obra cruel que hizo Herodes contra los discípulos del Señor. La santa providencia de Dios permitió que la iglesia pudiese crecer en la adversidad. Hermanos, la iglesia crece en la adversidad. Y cuando la iglesia pasa por prosperidad, la iglesia sencillamente se corrompe. Recordemos a Constantino. Días de prosperidad, porque Constantino fue el emperador que frenó la persecución contra la iglesia cristiana en aquellos días. Y la iglesia tuvo paz. ¿Pero qué pasó? La iglesia se corrompió completamente. Y empieza a surgir la figura del Papa. No puede haber ocurrido una cosa más trágica en este mundo que el nacimiento del catolicismo romano. Pero fue y surgió cuando la iglesia tenía paz, tenía prosperidad. La santa providencia de Dios entonces permitió que la iglesia pudiese crecer en tiempos de adversidad. Y seguramente los hermanos nuestros en varios países que están siendo perseguidos, pregunte cómo es la fe de ellos.
si son o no son fervorosos. Nuestros hermanos en Venezuela hoy, por ejemplo, que ellos no saben si hoy tienen comida o si mañana van a tener alimentos. Nosotros los tenemos por la gracia y la misericordia de Dios. Pero hay muchos que no saben. Y el sueldo que reciben hoy no les sirve de nada casi para mañana por causa de la inflación. Pero la iglesia crece en tiempos de adversidad. He conocido algunos hermanos cubanos que por sistema, paréntesis aquí, yo no entiendo hasta hoy cómo una persona que profesa el cristianismo bíblico es comunista. No entiendo. Sencillamente no entiendo. Comunismo, socialismo y todas esas cosas rojas no son difíciles de entender, hermanos. Porque van contra la palabra de Dios. Conocí en Gracia Soberana una hermana que por 30 años estuvo solamente con un texto de la Biblia Sagrada. Solamente un texto. Porque el gobierno no permitía la llegada de Biblias a la isla. Pero usted ve a esa gente cómo es fervorosa. Cómo esa persona realmente son personas de fibra. La iglesia crece en tiempos de adversidad. Crece. Y nosotros hoy día estamos demasiadamente regalados. Y usted ve que la iglesia hoy tiene su carácter, ¿es pálido o es fervoroso? ¿Tenemos una notoria influencia sobre el mundo o el mundo sobre la iglesia? Por la prosperidad por la cual nosotros vivimos, lo que nosotros realmente deberíamos aprovechar para buscar mucho más a Dios. Otra lección que podemos aprender de este asesinato que ocurrió contra Jacobo. A veces nosotros, hermanos, no entendemos el extraño o el misterioso proceder de Dios, principalmente en tiempo de aflicción. Porque a veces tenemos necesidades o problemas físicos, problemas de salud, y vamos, y rogamos, y pedimos, y clamamos. No siempre Dios atiende. No siempre Dios soluciona como nosotros deseamos. Porque hay un misterioso proceder de la parte de Dios que para nosotros resulta como que en misterio. Y a veces como un jaque mate. Como por ejemplo le pasó a Habacuc. Que Habacuc no entendía cómo Dios puede usar a impíos para ejecutar su plan, su obra. Él no entendía, no comprendió aquello. Hasta que Dios sencillamente le abrió los ojos. Dios soberanamente trabaja. Y trabaja de una forma perfecta. Pero nosotros no siempre lo entendemos. Y es probable que cualquier uno de nosotros hoy estemos pasando o estemos tomando un duro trago amargo. Que a veces pensamos así, pero Señor, si el Señor hubiese intervenido en ese momento, tal cosa no habría pasado. Y no estaría en este estado lamentable. Pero Dios lo permitió. Y resulta para nosotros un misterio. Dios pudo haber evitado, pudo haber guardado, pudo haber sacado a Jacob aquel día de Jerusalén, pero no lo hizo. Lo mantuvo. Por ejemplo, Dios libró a Daniel en la cueva de los leones, pero no libró a Jacob de la espada de Herodes. Porque Dios tiene un proceder que muchas veces para nosotros es misterioso, que a veces involucra sufrimiento, dolor, angustia, pero Él lo mantiene ahí. Él lo mantiene ahí y está trabajando de una forma perfecta. Y a veces nosotros, si estamos mal parados, podemos sufrir y podemos ver la angustia, el dolor y la aflicción y causarnos una depresión terrible. Sin embargo, la Biblia viene y nos dice que no es necesario entender lo que Dios hace. No estamos llamados a entender todo lo que Dios hace
Porque muchas de las cosas que Dios hace es misterio. Un golpe militar, lo que ocurre en varios países, en varios gobiernos, el ataque a las Torres Gemelas, resulta para nosotros un misterio. Y el buen teólogo es aquel que no tiene explicación para todo. Porque hay cosas que no podemos entenderlas. Sencillamente, nosotros no sabemos, no entendemos. Sin embargo, por la palabra entendemos sí que nosotros podemos confiar en Él y descansar. Y eso nos dará paz y nos dará fuerza para enfrentar la vicisitud, el problema, la aflicción. Señor, cúrame. Señor, restáurame. Señor, dame esto. ¿Pero cómo, Señor? Porque nosotros somos incentivados por la Biblia a orar, a clamar, a suplicar, pedir, a buscar, a golpear, a tocar. Pero eso no significa que Dios realmente va a hacer lo que nosotros pedimos. A veces lo hará, como fue el caso de Ana. Dame un hijo, dame un hijo. Y si tú me lo das, será tuyo. Y Dios oyó la oración y le respondió y se lo dio. Y ella respondió con el voto que había hecho a Dios. Pero no siempre esto ocurrió. No siempre. Porque Dios tiene un extraño proceder a veces. ¿Quién diría que 11 años en una cárcel iba a producir, allí se iba a producir en 11 años de cárcel la obra magistral de John Bunyan, el peregrino? Por eso que él dice, bendita cárcel, bendita cárcel. Pero cuando estaba allí, en sus primeros meses, probablemente no lo entendió. Porque el mayor dolor de Bunyan no fue estar tras las rejas, fue no cuidar de su hija que era ciega y que era tan apegada a él. Ese era un dolor que él tenía. Sin embargo, Dios en su soberana voluntad permitió que estuviera preso y allí se produjo el libro. En el horno de la aflicción es donde el oro realmente se purifica. Hermanos, la vida cristiana, la nuestra, así como lo de los discípulos del Señor en aquellos días, la vida es parecida a un juego de ajedrez, donde muchas veces nosotros no entendemos los movimientos del maestro. Pero danos jaque mate, Consuelo, él siempre gana. Él siempre gana la partida. Pero hace unos movimientos que nosotros con nuestra mente finita y filosófica quedamos pagando. No entendemos. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me vino esto? ¿Por qué estoy pasando por crisis financiera? Si yo he sido fiel a Dios. ¿Por qué se me murió tal persona amada? ¿Por qué fue arrancada de mi seno? ¿Por qué? Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Es un juego de ajedrez. No entendemos, no logramos acompañar, pero sí debemos confiar en Él. No entiendo nada. Incluso obras, envolviendo obras pecaminosas de los hombres. No las logramos entender, pero Dios con su mano gobierna absolutamente todo para la gloria de su nombre. Es que ni siquiera una lengua de un perro se mueve si no es por su voluntad. ¿No va a estar preocupado con tu dolor? ¿Con mi dolor? ¿Con mi ansiedad? Pero es que yo quería que el Señor lo removiera, lo sacase. Sacase esta estaca que está en mi ser. Mi gracia te basta. Voy a estar contigo. No te la saco. Porque si no, se te irían los humos a la cabeza. Voy a trabajar. Voy a moldear tu carácter. Te voy a moler. Te voy a quebrantar. Te quiero parecido con el Maestro. Y nosotros siempre hemos orado que el carácter de Cristo sea visto en nosotros. Pero el carácter de Cristo fue forjado a base de sufrimiento.
al haber venido a este mundo, al haber sufrido rechazo, al haber sufrido incredulidad de parte de su propia familia. Un consuelo para ti, un consuelo. Jesús enfrentó oposición en su familia. Sus hermanos decían que estaba loco. Loco. Después fueron convertidos. Usted recuerda la figura también en la vida cristiana de una alfombra, que usted la ve y ve, oh, que los dibujos tan bonitos que hicieron. De vuelta a la alfombra. Va a haber una pila de hilos sin sentido. Un hilo para acá, un enmarañado de hilos. De vuelta a la alfombra. Ve una figura perfecta. Hoy puede ser así con nosotros, que no estamos entendiendo lo que pasa. Busco una iglesia bíblica y no la encuentro. ¿Por qué, Señor, será que los hijos de Dios tienen que pasar hambre de la palabra? Vamos a grandes centros, pura comida chatarra. Pura comida chatarra. Tienen templos, tienen recursos. Pueden tener 4, 5, 6, 10 pastores. Pura entretención. Y yo que estoy aquí, ni siquiera tengo dónde congregarme. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, Dios providencialmente trabaja. Y Dios tampoco necesita explicarnos a nosotros las cosas. Mira, ven, es que ¿sabes lo que pasa? Es que estoy haciendo esto. No sé si te parece. ¿Me apoyas? ¿Te parece? El doctor Lloyd Jones dice, Dios ejecuta su decreto y no para preguntarnos. Sencillamente, te subes al proyecto, la bendición está garantizada. Y felices son aquellos que no ven, pero creen en las cosas de Dios. John Piper dice, por detrás de una providencia ruda hay una sonrisa escondida en el rostro de Dios hacia nosotros. Por lo mismo, no nos desesperemos. Y si Dios no me da tal cosa, bien, pues, no me la dio. Pero a nosotros nos basta y nos gozamos solamente en confiar en Él, en su divina gracia. La esposa de John Eliot, Elizabeth Eliot, dijo cierta vez, Dios es ley para sí mismo. Él no tiene que darle explicaciones a nadie de lo que hace. Y es soberano, perfecto, justo, bueno y santo. Y nunca llega atrasado. Tampoco llega adelantado. En su tiempo, para la gloria de su nombre. Y de repente miramos hacia atrás y vemos la obra de arte que Dios ha hecho en nuestras vidas. Este es el extraño proceder de Dios, pero que es bueno, que es perfecto. Permitió que uno de sus santos fuese cosechado de una forma cruel y violenta. Pero Él así lo había establecido. Para terminar, Pedro también fue preso. El Señor también lo permitió. Y hacer ahí dar un jaque mate nuevamente. Porque ese fue un jaque mate. Sacarlo de la cárcel, estando esposado, con guardias, uno a cada lado, y nadie se dio cuenta. Es que Dios es extraordinario. Abrió todo, no metió boche ni nada, y dio sueño acá, y que se abran las puertas. Ándate, cíñete, no, ponle las chalas, rápido, vamos, avisa a tus hermanos. Jaque mate así, pero que cuando el diablo da 5 golpes, Dios ya dio 100. Ya fue delante. Para la gloria de su nombre. Y ahí tenemos la cruz de Cristo.
El diablo, odio mortal, los mato y los mato. Los voy a moler. Y lo mató. Redundó en la salvación de millones y millones y millones de hombres. Y esa propia sangre redundó en su condenación eterna. Y el apóstol Pablo dice así clásicamente, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El extraño y glorioso proceder de Dios. Puede ser que usted no entienda lo que está pasando con usted. Confíe, confíe. Me falta dinero. Usted me parece que entiende lo que estoy hablando cuando digo si me falta dinero. ¿Le ha pasado alguna vez o no? No. Capaz que usted diga, oh, tengo dinero hoy día. Oh, que nunca tengo. Puede ser que usted pase por estas cosas. Decepciones que hacen parte, son necesarias. Pérdidas, muertes de seres queridos. Sin embargo, allí está la mano de Dios. Que Dios cumpla su voluntad en nosotros. Bueno, pusieron a Pedro en la cárcel, estaba custodiado. ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. Con esto termino. ¿Qué hizo la iglesia ante la furia de Herodes al matar a uno de los discípulos, al prender a Jacob? Alguien probablemente dice, nos acabó con Jesús, pero ahora no nos escapamos de Herodes. Nos escapamos de Pilatos, pero ahora nosotros nos vamos a hundir. El gobierno nos está persiguiendo. La iglesia se dedicó a orar, hacían oración incesantemente por él. Bueno, Jesús mismo había dicho, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad. Las puertas todas se cerraron. Lo echaron. Está en la calle. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Estoy necesitado, hambriento y sediento. Pida. Pida. Y no solamente diga, hágase tu voluntad. Pida, quiero pan. Diga el nombre, quiero pan. Quiero un milagro. Quiero. Sin embargo, que se haga tu voluntad. Porque Jesús cuando oró en el Getsemaní, dijo, si es posible, no dijo solamente hágase tu voluntad. Él expresó su deseo. Quisiera no tomar este cáliz, esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Usted puede pedir si tiene necesidad. Por eso que la oración es vital, porque estamos llenos de necesidades. Llenos de necesidades. ¿O usted tiene a todos sus familiares que son cristianos y no hay necesidad de orar por ninguno de ellos? Si usted está viendo que sus familiares están yendo rumbo al infierno, pida, pida, y se os dará. Buscad y hallaréis. Esto fue lo que le dijo Abraham a su siervo, una mujer, para mi hijo Isaac. ¿Y a dónde voy a sacar una mujer de aquí, en el desierto? Pues busca, busca, y hallaréis. Y la que te dé agua a ti y a los camellos, esa es. Y llegó allá el hombre, y apareció una joven con un cántaro. ¿Tiene sed, joven? Le dio agua. Y a los camellos también. Es ella, es ella. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es muy probable, hermanos, que Dios nos lleve por el camino de la aflicción, como lo escuchamos ayer aquí, aunque ande por el valle de sombra y de muerte, el Maestro y nosotros, aunque ande por el camino de aflicción, con el fin, Dios a veces puede llevarnos por este camino con el fin de generar en nosotros una profunda dependencia de Él por medio de la oración.
¿Ya pensó usted, como usted a veces siempre se va a dormir pensando tonteras? Uy, si encontrase un trabajo, 3 horitas, 3 horas, 5 millones. Y que este trabajo implicase andar en lancha, en helicóptero, en aviones, viajar, conocer paraísos, y me pagaran. No va a ser así. Generalmente no va a ser así. Bueno, la divina providencia puede hacerlo. Nada imposible para Dios. Es muy probable que Dios nos lleve por otro camino. Porque si nosotros tuviésemos un sueldo, y usted es linda, maravillosa, hiciera unas consultas por ahí, unas 3 consultas mensuales solo. De media hora, 1 hora, 1 hora y media ya, reventando para que no se estrese. 3 consultas mensuales. 5 millones. A usted no lo veríamos. Se lo garantizo. A usted no lo veríamos en reuniones de oración. Porque estoy viajando. Porque estoy de vacaciones. Porque tengo amigos. El cumpleaños. Las visitas. Aniversario de matrimonio. De mi suegra. De mi tío. De mi abuelo. Cuando llegó la prosperidad de Israel, se corrompieron. Se corrompieron. Nos corrompemos fácilmente. Fácilmente nos corrompemos. Porque somos, por naturaleza, somos materialistas. Y si no tenemos las cosas, las envidiamos. Y vivimos con acidez. ¡Ay, qué auto más lindo! ¡Uy, qué casa! ¡Uy, qué vacaciones! Y ahí estamos envenenados. Pero Dios nos puede llevar por su divina providencia, por valles, a veces, de aflicciones, para depender de Él a través de la oración. Señor, dame, ten misericordia. No tengo pan, no tengo ropa, no tengo zapatos para el agua, no tengo zapatos para el frío, no tengo cómo enfrentar la lluvia, no tengo casa, me la están pidiendo. Ten misericordia. Ten misericordia y vamos llorando. Y Dios en su infinita gracia nos socorre, nos sustenta, sopla una brisa. ¿Cuántas veces en el seminario? Ten misericordia. Yo creo que mi nombre era Misericordia. Ten misericordia. De repente parecía alguien misionero por ahí, seminarista, aquí te traje una ayudita. Uy, me puedo comprar un pantalón para 4 años más. Dependencia. Y la oración es la salida para que no se acumule la ansiedad, la preocupación sobre nosotros. Cuando pasamos por aflicciones, usted últimamente ha andado ansioso, ¿no? Preocupado, afanado. ¿Y usted ha leído de repente así lo que dijo el maestro en Mateo 6? No andéis ansiosos por nada. Sean, dice el apóstol Pablo, conocidas vuestras oraciones ante el Padre Celestial. Orar nunca ha sido algo en vano. Dios oye. Dios responde. Ahí tenemos los salmos. Elevé a Jehová mi clamor y Él oyó. En su santuario y su trono oyó mi oración, mi súplica. ¿Y eso no le consuela? ¿No le consuela? Que Dios le escuche. Que Dios incline su oído y diga, háblame. Se quedó dormido. Se cortó la comunicación. Háblame. Te quiero escuchar. A través de la oración nosotros podemos tener acceso a Él. Aplicaciones prácticas. Sea cual sea, hermanos, el tipo de providencia que tengamos, porque podemos tener la divina providencia sobre nosotros, una providencia bendecida. Porque conozco hermanos que ni siquiera
tengo una hermana bendecida ahí en Concepción, que siempre me ha dicho, pastor, yo nací en una jaula de oro. La carne la compro por cajas. La verdura me la viene a dejar a la casa. Marco un número. Todo. Todo. Nací en una jaula de oro. Bendita providencia. El Señor lo quiso así. Pero tal vez a mí comprar carne por caja. Sin comentario mejor. Sin comentario. No importa cuál sea el tipo de providencia. Puede ser que usted tenga una gran familia o varios hijos. Y para un cumpleaños se juntan, chacotean, comen. Maravilla. Pero puede ser que a usted le toque la soledad. Están todos en familia y usted está solo. No importa cuál sea la providencia que Dios haya decretado hacia nosotros, que tengamos que vivir en esta vida. Recuerde que Dios es soberano y que Dios jamás fallará con nosotros. Y por eso podemos descansar en Él. Con marido o sin marido, con mujer o sin mujer, con trabajo o sin trabajo, con salud o sin salud, con gente o sin gente. Podemos descansar en Dios, porque nuestra fe no depende o no debería depender de circunstancias. Depende de Dios, que no cambia jamás. Las circunstancias cambian. Usted puede tener familia, se mueren, se van. ¿O usted cree que su hijo cuando vaya creciendo le va a preguntar, papi, ¿a usted le gusta esta niña? No, para mí. Cuando le vaya a informar, ya está con matrimonio marcado. Porque son así. Espero que en mi caso sea diferente. Sea cual sea la providencia, que podamos descansar en el Señor. Segunda aplicación práctica. ¿Le ha pasado a usted, hermano, que a pesar de su fidelidad a Dios, usted sencillamente no entiende lo que Dios hace con usted? No entiendo. Como que estoy en la quemada, así como que de repente me falta la fe, la confianza. A pesar de ser fiel a Dios, bueno, nosotros no somos llamados a entender, somos llamados a creer y a descansar en Él. Él está jugando su partida de ajedrez y está sentado en la mesa y está haciendo unos movimientos que usted dice, no, eso no, por acá, juega aquí. Insecto, cállate, insecto. Espérate un poquito. Y viene un jaque mate, pero glorioso, para beneficio suyo, para la gloria de Dios. Y usted que pensaba que iba a pasar el resto de sus días solo, Dios le dio compañía. No es verdad, hermano Cristian, Serpa. Dios en su soberana providencia nos sorprende. Espero que esté funcionando la cosa. Amén. Y termino. ¿Qué debemos hacer en la tribulación? ¿Qué debemos hacer en la tribulación? Cuando estemos afligidos, cuando veamos a algunos de nuestros hermanos que están sufriendo, algunos de nuestros familiares. ¿Qué debemos hacer en la tribulación? La iglesia salió con pancartas a la calle, con carteles, se paró frente al Congreso de Roma, hizo un viaje exclusivo a Roma para protestar ante César por lo que estaba haciendo Herodes. No nos moverán, no nos moverán, no nos moverán. Nada de cosas ridículas. Se pusieron a orar. ¿Qué debemos hacer en la tribulación? Debemos orar a Dios, teniendo la certeza que ella no cambiará a Dios. No va a cambiar a Dios. No va a cambiar el decreto de Dios. Pero sí nos cambiará a nosotros.
y nos va a dar paz en medio de la tormenta. Aprender a confiar, a descansar en su divina providencia. Porque Dios tampoco está obligado en el nombre de Jesús a satisfacer todos nuestros caprichos personales. No está. Porque Él es soberano, misericordioso y fiel. Que Dios nos ayude, hermanos, en medio de las angustias, a descansar y confiar solamente en Él. Amén. Oremos.